Bueno muchachos, bienvenidos a esta nueva videoclase del curso de Arduino, en el cual vamos a ver un tema muy importante, el cual es el tema de las variables. Así que vamos a ello. Primero que todo, ¿qué son las variables y qué son las constantes? Son conceptos muy parecidos, pero tienen algo obviamente que los diferencia y por eso pues son dos conceptos por separado. Primero que todo, ¿qué son las variables? Las variables son un espacio en la memoria RAM del ordenador donde se puede almacenar un valor. Este puede ser modificado en cualquier parte del programa, mientras que las constantes también tienen un espacio en la memoria RAM, pero a diferencia de las variables, estas almacenan un valor fijo que no puede ser modificado en ninguna parte del programa. Entonces fíjense que ambos conceptos dicen que son espacios que se almacenan en la memoria RAM y se almacenan valores en esos espacios. Pero la diferencia es que uno puede modificarse el valor y en el otro el valor que le damos inicialmente permanece fijo durante toda la funcionalidad del programa o del código que nosotros estemos realizando o hayamos realizado. Entonces, teniendo en claro esto, veamos ahora otro concepto que está relacionado con las variables y con las constantes, que son los tipos de datos. Los tipos de datos nos indican qué datos podemos almacenar en una variable o una constante. Es por ello que debemos comprender su uso o finalidad en la composición de un programa o una aplicación. Por lo tanto, en Arduino tenemos tipos de datos primitivos, que son aquellos que vienen predeterminados en el lenguaje, y tenemos los tipos de datos no primitivos, que son aquellos que son creados por los programadores, es decir, por nosotros. Un ejemplo de estos tipos de datos no primitivos es cuando construimos una clase. Ya más adelante, si tenemos oportunidad, veremos que son las clases en el paradigma de la programación orientada a objetos. Y cuando estamos creando una clase en este paradigma, en realidad estamos creando un tipo de dato que no es primitivo porque lo estamos creando nosotros mismos y no viene predeterminado con el lenguaje. Entonces vamos a ver los tipos de datos primitivos que podemos encontrar en el lenguaje C. Tenemos una categoría que es una categoría de los tipos de datos enteros que nos permiten almacenar tipos de datos numéricos, es decir, números de tipo de dato entero. Y tenemos 4 tipos de dato entero que podemos utilizar. Por un lado tenemos el int, luego tenemos el long, tenemos el short y tenemos el byte. ¿En qué se diferencian cada uno de estos? A pesar de que todos permiten almacenar números enteros. La diferencia es que si utilizamos, por ejemplo, el int almacena más espacio en memoria que utilizar, por ejemplo, un tipo de dato short. Supongamos que nosotros vamos a almacenar un número que no sobrepasa al número 100, por ejemplo, y si no vamos a utilizar o no vamos a almacenar un número que sea superior a 100, pues lo recomendable sería utilizar un tipo de dato byte, porque un tipo de dato byte me permite almacenar números enteros hasta el número 127 con signo. Si utilizamos el byte, porque hay otro tipo de dato pues que permite almacenar el doble de este, pero sin signo. Entonces, para tener en claro en qué se diferencian cada uno de estos, es que si utilizamos un tipo de dato que almacena más espacio en memoria, que almacena más números enteros, pues lógicamente va a ocupar más espacio en la memoria RAM, y si nuestro programa tiene muchísimas variables, puede que la memoria se sobrecargue. Entonces es necesario saber con anterioridad qué valor se va a almacenar para utilizar el tipo de dato correcto o que se adapte a ese valor que vamos a almacenar para que la memoria no se sobrecargue. Entonces, estos son los tipos de datos enteros que podemos utilizar. Aquí están los valores, desde qué valor se puede almacenar y hasta qué valor se puede almacenar. Entonces, para tenerlo en claro, este es el mismo ejemplo pues que les estaba comentando ahora. Fíjense que un tipo de dato short almacena menos espacio en la memoria RAM que un tipo de dato int. Entonces, si vamos a almacenar, por ejemplo, el número 100 en un tipo de dato short, pues va a ocupar menos espacio en memoria que almacenar ese mismo 100 en un tipo de dato int. Entonces, para tenerlo en cuenta. Tenemos por otro lado los tipos de datos decimales, por los cuales nos permiten almacenar números con coma flotante, es decir, números decimales. En el float se puede almacenar aproximadamente de 6 a 7 valores después de la coma flotante. Y en el caso del tipo de datos double, nos permite almacenar 15 valores aproximadamente después de la coma flotante. Estos son los tipos decimales que podemos utilizar en Arduino. Tenemos otros tipos de datos primitivos que son los booleanos.
que solo pueden almacenar dos valores, es decir, o verdadero o falso, o true o false. Tenemos los caracteres que nos permiten almacenar caracteres individuales. Por ejemplo, la A es un carácter. Si queremos almacenar, por ejemplo, ese carácter A, lo tenemos que hacer por medio del tipo de dato char. Y tenemos otro que en sí pues no es primitivo. Esto ya viene siendo un tipo de dato no primitivo, que son los string, que nos permiten almacenar cadenas de caracteres, es decir, nos permiten almacenar más de un carácter a diferencia del tipo de dato char. Aquí les voy a dejar un link donde está una documentación de lo que Arduino considera para las variables y todos los tipos de datos que les acabé de mencionar. Entonces, si lo quieren ver, aquí les dejo el link para que lo puedan observar de una forma más detallada. Pasamos ahora a lo que son la declaración de asignación de datos, que consiste en crear la variable. Cuando nos hablan de declarar, lo que nos están diciendo en realidad es crear la variable o la constante. Y a su vez, pues a la hora de crear la variable, obviamente pues tenemos que asociarla a un tipo de dato para decirle a Arduino qué valor es el que vamos a almacenar en la variable. Entonces, si nosotros vamos a almacenar números, pues tenemos que especificar si va a ser un entero, si va a ser un decimal. Si vamos a almacenar caracteres, pues tenemos que especificarle que va a almacenar valores de tipo de dato char. Entonces, todo eso lo tenemos que hacer a la hora de declarar la variable. Por otro lado, inicializar la variable es darle un valor a la misma. Cabe resaltar que al momento de colocarle un valor a una variable, este dato debe estar relacionado obviamente al tipo de dato con el que se declaró o creó la variable. Entonces, para tenerlo muy en cuenta. Y aquí hay unos consejos a la hora de nombrar variables para no tener pues errores a la hora de compilar nuestro código y a la hora de subir ese código a nuestra tarjeta Arduino. El primer consejo es que debemos comenzar el nombre de las variables en minúsculas. Esto es una convención que se suele seguir para que el nombre de nuestras variables pues estén correctamente y no nos dé ningún tipo de error. Segundo consejo es que en el caso de que el nombre de la variable esté compuesta por más de una palabra, es decir, que tenga dos o más palabras, la primera letra de la segunda palabra debe comenzar en mayúscula. Es decir, esto se llama camel case. Si yo, por ejemplo, tengo un nombre o una variable que se llame, por ejemplo, número entero, entonces puedo colocar aquí, empieza la primera palabra completamente en minúscula y luego la segunda palabra empieza en mayúscula y luego pues seguimos escribiendo en minúscula. Y esto se denomina camel case. Fíjense que nosotros no colocamos espacios ni caracteres especiales porque al momento de compilar nos arroja un error. Entonces, a la hora de colocarle nombres a las variables, el nombre debe estar todo unido, sin espacios ni caracteres especiales. Entonces, de esta forma, no comenzar el nombre de la variable con un guión bajo porque también nos arroja un error. Entonces, para que tengamos esto muy en cuenta. Bueno, ya visto lo teórico, pasemos ahora a un ejemplo práctico. Vamos a seguir utilizando el ejemplo de la videoclase anterior para explicarles todo lo que acabamos de ver acá. Así que vamos a ello. Bueno, para esta videoclase no voy a trabajar con la tarjeta física, sino que voy a trabajar con el simulador que nos ofrece Tinkercad. Entonces vamos a trabajar sobre el ejemplo anterior, simplemente para explicar el tema de las variables y las constantes. Entonces, para declarar una variable, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Lo vamos a ubicar aquí en la parte de arriba, fuera del void setup y fuera del void loop, y vamos a crear nuestra variable. Entonces lo que tenemos que hacer es colocar primero que todo el tipo de dato que va a almacenar la variable. Fíjense que en el ejemplo anterior estábamos utilizando el pin número 8 de nuestra tarjeta Arduino y ese número 8 lo podemos reemplazar por una variable. De modo que si nosotros en un futuro deseamos cambiar el pin, el número del pin, que no va a ser el número 8, sino otro pin de nuestra tarjeta Arduino, simplemente tenemos que cambiarle el valor a nuestra variable y no ir cambiándole en todas las instrucciones de código donde habíamos colocado ese número 8. Entonces, esa es una de las utilidades que tienen las variables en nuestros programas Arduino. Entonces, lo que vamos a hacer es crear la variable colocando el tipo de dato, que en este caso pues va a ser entero, es decir, int, aunque también puede ser short o byte, como veíamos anteriormente. En este caso vamos a dejarlo como int porque es un programa muy sencillo, así que no vamos a sobrecargar la memoria con una sola variable. Entonces a esta variable le podemos dar el nombre de, por ejemplo, número pin. Fíjense que el nombre de mi variable todo va unido,
tiene dos palabras y la segunda palabra empieza con la primera letra en mayúscula. Entonces ya colocado el tipo de dato y el nombre de la variable, colocamos el símbolo del igual para asignarle un valor. En este caso vamos a colocarle que va a ser el mismo pin número 8, que es el que estamos utilizando, y cerramos la instrucción con punto y coma. Este punto y coma es muy importante en todas las instrucciones que nosotros realicemos porque le dice a Arduino que aquí estamos finalizando la declaración de la variable. Entonces cerramos con punto y coma y ya hemos declarado nuestra primera variable o ya hemos creado nuestra primera variable. Entonces lo que tenemos que hacer es cambiar, en vez de colocar aquí 8, cambiar al nombre de la variable que colocamos. En este caso, número pin. Y de igual forma lo hacemos aquí en el loop, donde está digital write, colocamos aquí número pin. Y aquí colocamos número pin. Y lo que va a hacer el programa cuando nosotros presionemos, en este caso en iniciar simulación, es que crea la variable llamada número pin y le asigna el valor de 8. Eso quiere decir que número pin en su interior tiene almacenado el valor de 8. Luego cuando entra el void setup, lo que va a hacer es establecer la configuración inicial o el pin que vamos a utilizar por medio de pin mode y le va a pasar los dos argumentos. El primer argumento va a ser lo que está almacenado en número pin, que es el número 8, y el segundo argumento es que va a ser output, es decir, que vamos a enviar información a la tarjeta. Y ya realizada la configuración inicial, pasamos al loop y realiza lo que explicamos en la videoclase anterior. Enciende o le manda corriente al pin número 8, que se lo establecimos por medio de la variable número pin. Recuerden que el número pin tiene almacenado el valor de 8. Entonces le envía corriente, esperamos un segundo, luego a lo que está almacenado el número pin, que también es 8, le quitamos la corriente, es decir, lo apagamos el LED y luego esperamos de nuevo un segundo. Y eso es lo que realizan las variables. Es un espacio en la memoria RAM donde podemos almacenar un valor y eso es lo que acabamos de hacer. Si en un futuro yo no deseo utilizar el pin número 8, sino por ejemplo el pin número 10, ya no tengo que cambiar en todas las instrucciones donde coloqué ese número 8 y colocar el 10, sino que simplemente colocando en vez de 8 aquí, colocamos el 10. Eso lo va a cambiar en todas las instrucciones donde esté esa variable llamada número pin. Y esa es la ventaja que tienen las variables. Fíjense que si yo ejecuto esto, fíjense que funciona de igual forma. Presiono aquí en iniciar simulación. Fíjense que el LED enciende y apaga de igual forma, correctamente. Ya para terminar, vamos a ver cómo declaramos una constante. Y para declarar constantes es muy parecido a declarar una variable. Sin embargo, tiene una pequeña diferencia y es que hay que agregarle aquí antes del tipo de dato una palabra reservada que se llama const, que es como la abreviatura de constante. Y con const le estamos diciendo que estamos creando una constante que va a ser de tipo de dato entero y aquí le asignamos el nombre. En las constantes hay una pequeña diferencia a la hora de nombrarlas y es que se suelen nombrar en mayúscula, es decir, si vamos a colocar número pin, podemos colocarlo así, número, aquí sí podemos colocar un guión bajo en medio de las dos palabras y colocamos la segunda palabra que es pin, número pin. Entonces hacemos lo mismo como hicimos con la variable. Copiamos esto y esto lo podemos pegar acá, lo podemos pegar acá y lo podemos pegar acá. De modo que si yo presiono aquí en iniciar simulación, fíjense que el LED enciende y apaga correctamente. Eso quiere decir que la declaración de nuestra constante se realizó correctamente. Bueno, entonces ya saben la diferencia entre una variable y una constante. En el caso de las variables nos permite modificar ese valor inicial que le asignamos al momento de declararla y en el caso de la constante no podemos realizarlo porque es un valor fijo que se establece al momento de declarar la constante y no se puede cambiar después en ninguna parte del código. A manera de tarea, ustedes van a crear una variable que permita cambiar los segundos para que el LED encienda y apague. Es decir, aquí en el delay van a colocar una variable que tenga almacenado el número de milisegundos que ustedes quieren establecer para que el LED encienda y apague. De modo que si yo coloco, por ejemplo, aquí 500 y aquí también 500, el LED obviamente pues va a encenderse y apagarse de manera mucho más rápida. Fíjense que enciende y apaga de manera más rápida. Entonces lo que vamos a hacer es crear una variable que nos permita cambiar
el valor en milisegundos en este primer delay y en este segundo delay. Bueno muchachos, esto ha sido todo por esta videoclase. Espero que haya sido de mucho agrado y de mucha ayuda para ustedes. No siendo más, nos vemos en la próxima videoclase. Que pasen muy bien.